Bienvenidos estudiantes de la clase de Biología 2 de Bachillerato en Administración de Empresas. Les saluda el profesor Jonathan Rosales. A continuación, el tema de ciclo celular eucariota. Los objetivos de la clase, primero, comprender el proceso de desarrollo celular, describir el proceso de división celular tomando en cuenta los dos métodos de reproducción, que son el de la mitosis y el de la meiosis, y a modo de exploración de saberes, que es ciclo celular. Si alguno de ustedes lo ha manejado de clases anteriores, también se han escuchado acerca de los métodos de reproducción celular, que son la mitosis o meiosis, y qué tipo de división celular se da en los seres humanos. Vamos a definir entonces que el ciclo celular es un proceso que se inicia con la interfase. Luego sigue la división celular. Entonces, la división celular consiste en una serie de pasos que permite a las células transmitir a sus descendientes, es decir, a las células hijas, la información genética, principalmente el ADN, y también transmite organelos que miramos en la clase anterior, que eran los organelos como las mitocondrias, por ejemplo, ribosomas, y que cada uno cumple con funciones específicas, ¿verdad? Entonces, por tanto, lo que sucede de que termina una división hasta que comienza la siguiente división constituye lo que es el ciclo celular. Hay que recalcar entonces que la división celular permite la transmisión de información genética. En cuanto a las fases, el ciclo celular se divide en fases. Primero encontramos lo que es la interfase, en donde, como todo ser vivo, la célula se nutre y crece, y también se prepara para lo que es la división o la reproducción celular. Entonces vamos a considerar como el primer estadio, el estadio inicial llamado interfase, como el intervalo entre dos divisiones. Es decir, pasa una división, la célula entra a interfase para prepararse para la siguiente división. Antes se creía que la actividad bioquímica en la interfase se dedicaba exclusivamente al crecimiento celular. Bueno, ahora se sabe que la actividad bioquímica esencial para la mitosis se produce durante la interfase, también que la replicación del ADN se da en esta etapa, que es la interfase, y en la fase S, que miramos aquí, la fase S de síntesis, en donde se sintetiza el ADN, se duplica en cantidad siempre, para posteriormente entrar a una fase, seguir creciendo en la fase 2, para posteriormente ingresar a la fase M de mitosis o de meiosis, porque también hay otro proceso de división celular llamado meiosis, que también más adelante lo vamos a ver. Si ustedes se fijan en el diagrama, pues la mitosis dura cuanto alrededor de un cuarto, un quinto de lo que es el periodo de la fase del ciclo celular. Y la división celular se puede dar por dos métodos. Hemos venido hablando de la mitosis y la meiosis, dependiendo de qué tipo de célula es, si es una célula sexual o una célula asexual. Una célula asexual podría ser, por ejemplo, las células del cuerpo de la epidermis, que se están constantemente reemplazando. Entonces, es importante la mitosis en este caso, porque así se reemplazan células o se reparan tejidos, por ejemplo, en alguna cortadura. Mediante mitosis, las células se reparan esos tejidos. Entonces vamos a definir lo que es la división mitótica o mitosis, que se lleva a cabo en 4 fases. Cada fase tiene sus propias características. Enumerándolas serían profase, metafase, anafase y telofase. Por último, segunda diapositiva, la citocinesis. La citocinesis no se toma como una fase,
porque simple y sencillamente en este periodo, pues el citoplasma vuelve a crecer. Entonces, las cuatro principales son las profase, metafase, anafase y telofase. Este tipo de división les decía que es de células asexuales, por ejemplo, células del cuerpo. Entonces, podríamos decir que la mitosis es el proceso de división celular mediante el cual el núcleo de la progenitora ha de duplicar su material genético para posteriormente dividirse y dar lugar a células exactamente iguales. ¿De acuerdo? Y está, por otra parte, la división meiótica, que es un proceso de división del núcleo celular que da lugar a nuevos núcleos hijos con la mitad de cromosomas que el de la célula madre. Quiere decir que la meiosis, a diferencia de la mitosis, reduce a la mitad la cantidad del material genético. Quiere decir que se producen gametos. Los gametos con una dotación haploide de cromosomas, los cuales en la reproducción sexual se van a combinar para reconstruir la dotación diploide y así asegurar lo que es la variación genética. También la mitosis se lleva a cabo en los procesos de reproducción de células sexuales, asegura la variación genética en individuos de una especie. Ojo, no hay que confundir una parte, hay variación y otra parte sería la acumulación. Si estas células se dividen, la mitad de cromosomas la van a complementar con la otra mitad de la otra célula. No es que le está sumando cromosomas, solo los está complementando para tener así variación genética. Ahora, la meiosis se divide en subetapas o fases, así como en la mitosis, miramos que también cuenta la meiosis 1 con profase, metafase y anafase. Y en la meiosis 2, que es la que más se parece a la meiosis 1, esta porque las características de cada fase se van pareciendo otra vez a las células de la mitosis, a las fases de la mitosis, pero obviamente con las características de que estamos en células sexuales. En conclusión, el ciclo celular es un proceso que implica la nutrición, crecimiento y división celular. La parte de división celular, recordemos que puede ser tomada también como la parte de reproducción celular. Y la finalidad de la división de las células es dar lugar a semejantes a sí mismas, asegurando de esta forma la continuidad de la especie y de la vida en la Tierra. Eh, pues también queda a continuación lo que es la guía de trabajo que está en su folleto de la clase. También aquí queda en esta diapositiva o se les puede también hacer llegar mediante el grupo de comunicación de la clase el link de formulario para que suban su tarea. Esto es todo, jóvenes. Les dejo esta frase del señor Nelson Mandela. Muchas gracias y tengan feliz fin de semana.